En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, la clase del lunes terminamos con el tema del aborto y entramos al tema de la procreación artificial. Bueno, hablamos también algo de la manipulación de embriones, hablamos de eso. Pero este tema lo introducimos, sobre todo nos dedicamos a definir los términos. La procreación artificial puede ser básicamente dos modalidades: inseminación artificial o fertilización in vitro, y ambas pueden ser homólogas o heterólogas. Bueno, como le digo, ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos. Entonces ahora vamos a entrar ya de lleno en la calificación moral. Repito lo que dije al final de la clase última. Una cosa es la calificación moral que podemos dar de ciertas técnicas o prácticas, pero eso no afecta en nada la dignidad del niño que es concebido a través de estas prácticas, ¿no? O sea, es siempre importante tener muy clara esa distinción, ¿no? Entonces, como les digo, acá en la valoración moral yo me guío, bueno, el gran documento de la Iglesia sobre este tema es la instrucción Donum Vitae, el don de la vida, en tiempo del Papa Juan Pablo II, y que, bueno, eso ha sido el gran documento del magisterio sobre esta materia. Entonces, lo primero que hay que tener claro, que la ciencia y la técnica no son moralmente indiferentes. Es decir, no porque algo sea técnicamente posible, va a ser automáticamente bueno desde el punto de vista moral. O sea, hoy día cada vez más la técnica es capaz de hacer de muchas cosas, pero eso no lo hace automáticamente bueno. Tampoco que sea todo malo. Muchos de los avances de la ciencia y de la técnica son un gran bien, han sido un gran avance para la humanidad. Pero hay que distinguir en fondo si un determinado avance, una determinada técnica, realmente aprovecha al bien verdadero e integral del ser humano. Esa es la clave para la calificación moral, ¿no? Si están al servicio de la persona humana y su bien verdadero e integral. Porque hoy día, para muchos ya tienden, cuando si algo es posible desde el punto de vista técnico, como que sería bueno moralmente. Pero cuidado, ¿no? Cuidado. Bueno, hoy día los avances de la ciencia son capaces de destruir la humanidad entera. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales acá? Primero, ya lo sabemos, la inviolabilidad de la vida humana. O sea, sobre todo, dijimos que toda vida es sagrada, toda vida es en principio inviolable y es absolutamente inviolable la vida inocente. Segundo principio, claro, que la transmisión de la vida humana, bueno, justamente por la dignidad humana, la transmisión de la vida humana participa en la dignidad misma de la vida humana. O sea, la vida humana tiene una dignidad, un valor especial, y por lo mismo no podemos abordar la transmisión de la vida humana
del mismo modo como se aborda la transmisión de otros seres vivos. O sea, sin duda, por ejemplo, ¿no? Los animales, sin duda que son parte de la creación de Dios, deben ser respetados, pero no tienen la misma dignidad que un ser humano. Los animales están al servicio del ser humano. Eso no significa que el ser humano pueda hacer cualquier cosa con ellos, o sea, son criaturas de Dios que merecen su respeto, pero no podemos equiparar porque, por ejemplo, hoy día la producción industrial de ciertos alimentos, todo lo que el tema de la inseminación está muy difundido en los animales, ¿no? Pero no se pueden equiparar sin más esos criterios a la procreación humana. O sea, la transmisión de la vida humana tiene algo de original, algo de único. Y por eso que el principio moral que la Iglesia siempre ha enseñado, siempre ha mantenido, es esa inseparabilidad entre el acto conyugal y la procreación. O sea, la procreación es el fruto del acto conyugal y entendido como ese acto de amor total, de entrega en plenitud de los esposos, ¿no? O sea, podríamos acá aplicar eso que el Evangelio dice respecto a otra cosa, cuando el Evangelio dice lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Bueno, eso Jesús lo aplica al matrimonio. Pero podríamos aplicar ese principio a esto, ¿no? O sea, Dios ha querido unir la transmisión de la vida humana, en los cuales los padres son colaboradores del Creador, por eso se habla de la procreación, ha querido unir eso al acto sexual de los esposos, a lo que llamamos el acto conyugal, ¿no? Ustedes saben que solo en el caso del ser humano se habla de procreación propiamente. La palabra procreación se reserva al ser humano, ¿no? Y procreación significa procrear, o sea, crear con, o sea, colaborar con la obra creadora de Dios. ¿Y por qué en el ser humano se da eso? Porque el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Entonces, si bien los padres son los que transmiten la vida biológica, pero en esa colaboración con el Creador infunde el alma en ese ser que ha sido concebido. Entonces, la transmisión de la vida tiene esta particularidad, ¿no? Entonces, el principio fundamental es eso. No se puede separar la procreación del acto conyugal. Bueno, y luego, por lo mismo que el ser humano tiene esa dignidad personal, no puede ser tratado como un mero objeto de experimentación. O sea, el ser humano es alguien, no es algo. O sea, goza esa dignidad personal, no es alguien, ¿no? Entonces, estos son los principios fundamentales para juzgar las distintas técnicas de procreación artificial. Entonces, teniendo claros estos principios, bueno, vamos a abordar ahora en concreto. Entonces, partamos por la inseminación y fecundación heterólogas. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era eso? Inseminación y fertilización heteróloga. Claro, cuando se usan gametos de terceros, ¿no? Sea de un tercero o de dos terceros, ¿no? O sea, ahí, como decíamos el otro día, pueden haber varias combinaciones, ¿no? Pero en fondo, sea que fondo con semen de un tercero, sea con un óvulo de una tercera, o incluso ambos son extraños y después se coloca en el útero de la mujer, ¿no? O sea, heterólogas, ¿no? Bueno, acá me parece a mí que el juicio moral es más claro. A ver, Pamela, ¿puede leer? Sí, es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con el esperma de un donador distinto a su marido, así como la fecundación con el esperma del marido de un nódulo
Además, la fecundación artificial de una mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador, Claro. constituye a una Hasta bien, ¿no? Entonces acá se coloca en las distintas posibilidades, ¿no? Y dice, es moralmente ilícita. Es decir, es contraria al orden moral. ¿Por qué? Bueno, porque, dice, ahí viene la explicación después, ¿no? Constituye la violación del compromiso recíproco con los esposos y una falta grave contra la unidad del matrimonio. O sea, si bien estrictamente hablando no hay un acto, claro, no es un acto de intimidad con un tercero, pero se introduce un tercero en algo tan íntimo como es la procreación, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, y por eso dice acá que una falta grave contra la unidad del matrimonio. La unidad, en fondo, significa la exclusividad del vínculo, la exclusividad de esa unión, ¿no? O sea, es solo tú. Entonces, cuando se introduce el gameto con todo lo que eso implica, o sea, con toda la información genética de un tercero ajeno al matrimonio, se está rompiendo esa unidad y de alguna manera es una forma distinta, sin duda, pero es una forma de infidelidad. Bueno, y también agrega acá, lesiona los derechos del hijo, pues lo priva de la relación filial con sus orígenes paternos y puede dificultar la maduración de su identidad personal. Y es un tema que hoy día ya con el paso de los años, la distancia de los años, se ha podido ver, ¿no? En algunos casos, ¿no? O sea, que al menos en algunos casos, no me atrevería a decir que siempre, ¿no? Pero al menos en algunos casos se plantea, cuando el hijo sabe, en el fondo, que fue concebido por un donante X, ¿no? Muchas veces desconocido, se le plantea problema de identidad, o sea, ¿quién soy yo? ¿De dónde provengo? O sea, y eso, bueno, uno escucha, a lo mejor ustedes han estudiado historias, han escuchado historias, ¿no? De eso, ¿no? O sea, como que en algún momento de la vida, ¿no? Surge, como pasa por lo demás, ¿no? A veces también pasa, es distinto, sin duda, pero pasa el caso de una mamá soltera, a veces un padre que abandonó a sus hijos, ¿no? A veces sucede que en algún momento posterior ese hijo quiere conocer su identidad y quiere tratar de encontrar quién fue su padre, ¿no? Bueno, acá es más dramático, ¿no? Porque muchas veces no quedan registros, nunca se va a saber. Entonces, uno puede decir que el hijo tiene derecho, primero, tiene derecho a nacer en una relación de amor entre sus padres y tiene derecho a conocer su identidad, ¿no? A poder conocer a sus padres, ¿no? Entonces, esto podríamos decir, a ver, bueno, en realidad hay estos son los factores como específicos que hacen inmoral estas técnicas cuando son heterólogas. Pero, bueno, lo vamos a decir ahora inmediatamente, mejor sí. Entonces, esto es el caso de ¿alguna pregunta respecto de esto o comentario? ¿No? Entonces, pasemos ahora a la inseminación y fecundación artificial homóloga. Entonces, claro, acá podríamos decir que la gravedad, o sea, es menor que en el caso anterior, porque acá no interviene un tercero. Acá son los gametos de la pareja, ¿no? O del matrimonio, ¿no? En ese sentido, es verdad, hay que reconocer que la gravedad es menor que en el caso anterior. Pero, bueno, y en general sabemos que las intenciones buscadas son buenas. O sea, en general, una pareja que recurre, sobre todo con gametos propios, ¿no? A estas técnicas, lo hace por ese deseo genuino de querer tener un hijo y
bueno, ante algún problema normalmente de esterilidad, de uno o de ambos, ¿no? O sea, sin duda acá las intenciones suelen ser buenas. Pero nuevamente lo que ya hemos dicho, o sea, una intención buena no basta para calificar moralmente el acto. O sea, el acto en sí mismo tiene que estar ordenado al bien, tiene que ser de acuerdo al orden moral, el acto en sí mismo, ¿no? Entonces, el principio moral acá es básicamente el que está dicho acá. Arturo. Si el medio técnico facilita el acto conjugal o le ayuda a puede ser moralmente Claro. O sea, acá la clave está en que si, en el fondo, en ese no disociar el acto conyugal de la procreación. O sea, si el medio técnico facilita ese acto conyugal, lo ayuda a alcanzar sus objetivos naturales, bien. Por ejemplo, tratamientos hormonales que estimulan la fertilidad, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica para superar algún problema que impide la normal fecundación, ¿no? O sea, pero esos medios, y pueden haber otros, no sustituyen el acto conyugal, lo facilitan. O sea, ayudan a que el mismo acto conyugal, digamos, alcance su finalidad. Entonces, en ese sentido, ahí está bien, ahí estamos bien, ahí no hay problema moral, ¿no? Pero, por el contrario, la intervención técnica, si la intervención técnica sustituye el acto conyugal, será moralmente ilícita, porque ahí se rompe esa unión, bueno, dada por la naturaleza, y detrás de la naturaleza nosotros descubrimos al Creador, porque el Creador es el autor de la naturaleza. En el fondo, se rompe ese vínculo, se disocia la procreación del acto conyugal. O sea, la procreación pasa a ser directamente el efecto de una intervención técnica. Sea que se haga en laboratorio, o incluso si se hace en el útero de la mujer, pero mediante inseminación, ¿no? Porque ahí se disocia el acto conyugal de la procreación. Eso es lo que decíamos recién, ¿no? Dios que ha unido estas dos cosas, bueno, no le es lícito al hombre separarla, porque estamos hablando acá, bueno, de la dignidad del acto mismo, la procreación. Ahora, y también está este punto acá, en el que un punto bien delicado, ¿no? Que esto vale tanto para la heteróloga como para la homóloga. Que ustedes saben que estas técnicas son costosas, bueno, no solamente costosas económicas, ¿no? Sino no siempre, o sea, cuesta que sean eficaces, al menos en el estadio actual de avance de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Habitualmente se fecundan varios óvulos y se van, en el caso de la fertilización asistida, se van insertando en la mujer y se insertan siempre, nunca se inserta uno, se insertan varios en la esperanza de que alguno sea viable. Pero muchas veces no son viables y hay que volver a empezar. Y a veces, y ustedes saben que estas técnicas tienen un porcentaje más alto de mellizos y trillizos, porque a veces sí son viables y como insertaron varios, a veces más de uno pasa, ¿no? Por así decir, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto está en un punto bien delicado, ¿no? Porque en fondo se fecundan muchos óvulos en la esperanza de que alguno llegue a ser viable. Bueno, ¿y qué pasa con los que van quedando en el camino? O imaginemos, al primer intento resulta, pero quedaron varios más en lista de espera, por así decir, óvulos fecundados. O sea, por tanto, pequeños embriones.
Normalmente están congelados. Usted sabe que hoy día en el mundo hay, no sé cuántos, pero probablemente, no sé si millones de óvulos fecundados refrigerados ahí, que no se quedan un poco en el limbo, no se sabe mucho qué hacer. Entonces, ese es un problema adicional particularmente grave desde el punto de vista moral. ¿Habían escuchado de esto, no es cierto? ¿Sí? Entonces eso, o sea, además de todo lo dicho, claro, todo lo dicho lo dije primero porque puede ser que con el avance de la ciencia se llegue al punto en que no haya que fecundar un solo óvulo y con ese basta. Pero hasta hoy día no es así. Pero aun cuando se llegara a eso, bueno, se conserva el problema moral anterior, ¿no? Esta disociación entre el acto conyugal y la procreación. Pero repito, pero hoy día, en el estado actual de la ciencia, está este otro problema, que es muy serio desde el punto de vista moral, porque estamos en fondo, se están causando microabortos. Claro, y muchos. Además que es un tema también que se ha debatido mucho, ¿qué hacer con esos cientos de miles o millones en el mundo de embriones que están congelados? Alguno ha planteado, incluso ha habido mujeres en el mundo que se han ofrecido voluntarias como para acogerlos. Claro, uno dice, podría ser, pero de alguna manera es avalar una práctica también que está viciada. En algunos lugares los destruyen, después de un tiempo los destruyen. Claro, eso es lo que algunos han planteado, un tema difícil, ¿no? Difícil, claro. Otros dicen que la solución sería, bueno, dejarlos que mueran ahí por muerte natural, pero a veces pasan años. Como día, en un congelador pueden durar años. Incluso a veces, o sea, se crean embriones a propósito para, bueno, para a lo mejor en un futuro hipotético poderlos implantar. Entonces, o sea, todo esto hace que estas técnicas estén muy viciadas, muy viciadas. Entonces, claro, una intención que puede ser muy buena, pero el fin no justifica los medios. ¿Sí? Claro, a veces un problema acá es además el de mujeres que no simplemente quieren concebir y ser madres, pero sin una pareja. Entonces, era el reportaje algo así como las madres, madre y padre a la vez, no porque estén separados o algo así, sino que simplemente recurren a un donante anónimo y gestan y consiguen traer al mundo un niño que nunca va a tener un padre, o sea, privan a madre sola, ¿no? Claro, nunca tener un padre conocido. Claro, no quisieran, todas las que tienen esa no, Claro. simplemente como hay un montón de bajos ustedes con donante anónimo y el tratamiento es costoso, pero lo pueden financiar. Y lo dirigen a la carta, además. Ahí, o sea, con toda. Porque están, bueno, lo decíamos el lunes, ¿no? Que hay catálogos de. Claro. ¿Se puede decir propiamente que hay un derecho a tener un hijo? O sea, un hijo es un don,
más que un derecho, ¿no? O sea, uno tiene derecho sobre las cosas, pero no sobre las personas propiamente, ¿no? Sí. Claro, así que se plantea, efectivamente, ¿no? Pero en fondo no es, o sea, sin duda no es un derecho a cualquier precio. Y estrictamente hablando, es un don que se acoge, que se puede desear sin duda, que se puede buscar, que se puede, pero siempre un don, que en último término no es un derecho así arbitrario, a cualquier precio, o sea, no, y menos para satisfacer simplemente deseos individuales, ¿no? Entonces, claro, a una pareja estéril, ¿uno qué le diría? Bueno, primero que busque todos los medios lícitos, ¿no? Que estudien cuál es el problema, que vean posibles tratamientos de fertilidad, ¿no? Que sin duda que, pero si después ya agotado esos medios lícitos, el camino, ¿cuál podría ser? La adopción, ¿no es cierto? Y de alguna manera uno ve que en el mundo hay, por una parte, hay tantos hijos no deseados. Y por otra parte, hay parejas que quisieran tener hijos y no los pueden tener. Entonces, de alguna manera, eso debería ser como la compensación también natural, ¿no? Sí. Yo tengo un primo que le pasó el caso con su pareja, que lo podían tener, que los pobres marido puede haber. Hicieron adoptaron a un niño. Claro. Y la adopción puede ser una obra de amor muy grande, ¿no? Muy, muy grande. O sea, sin duda es complejo porque uno sabe que detrás de la esterilidad hay mucho dolor, ¿no? Porque hay muchas veces un deseo que está también inscrito en la naturaleza y que de alguna manera se ve frustrado, ¿no? O sea, sin duda que hay mucho dolor detrás. Pero yo creo que ahí, bueno, hay que, o sea, ese dolor, bueno, hay que ver, esa pareja tiene que buscar otra forma de fecundidad. Puede ser la adopción, o también, bueno, hay otras formas de hacer que la vida sea fecunda, no solamente a través de un hijo, ¿no? Pero, repito, o sea, el principio fundamental es, o sea, el fin no justifica los medios, ¿no? Y el medio plantea problemas morales graves, o sea, ya la eliminación de embriones, ya el problema hoy día más grave. Hoy día más grave. Pero incluso cuando se llegara a superarse, en el fondo, un ser humano no puede ser el fruto de la técnica. O sea, es el fruto del acto conyugal de sus padres, que debería ser un acto de amor, ¿no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? A ver, ¿qué pasa en el caso ya se fuera como se está tratando de artificial? ¿Mm? Y el matrimonio ya hace la toda esta técnica, tienen el hijo, muy católico, ellos tienen derecho a comulgar, al saber una confesión con el padre de que Bueno, como todo pecado tiene que haber arrepentimiento. Claro, ahí tendría que, claro, como eso vale el principio que es común a todo pecado, ¿no? Acá el arrepentimiento evidentemente no se puede volver atrás, ahí ya se hizo, ¿no es cierto? Bueno, pero es como cuando, a ver, le vuelvo también un ejemplo, una mamá o papá soltero, el acto de la fornicación es un pecado. Bueno, pero si se arrepiente y pide perdón, y bien, y se confiesa, y ahí claro, no se puede volver atrás, no hay una máquina del tiempo para volver para atrás, pero un arrepentimiento sincero, unido a la confesión, sin duda que perdona. Entonces, y repito lo que decimos, ¿no? O sea, ya, más allá, claro, uno puede decir ya, la fornicación es un pecado, estas técnicas son un pecado, pero eso no afecta la dignidad del hijo concebido, esa queda intacta, ¿no?
Sí, Es que en algún tiempo en la iglesia igual se debatía si las personas, digamos así, concebidas bajo esos preceptos, tenían alma. no, nunca se ha debatido eso. Eso es puro mito. No, no, no. No, no, no. No, 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 eso jamás, jamás. Te lo puedo asegurar que no. No. Al menos seriamente, a lo mejor alguno por ahí apareció diciéndolo, ¿no? Pero que se haya debatido así seriamente, así a nivel oficial, jamás. Te lo puedo asegurar que no. No, jamás. Por supuesto. A ver, señora Ana. ¿Qué pasa con las relaciones homoparentales? Por ejemplo, es sabido que hay las personas donan su semen, contratan un vientre de alquiler y tienen un hijo. Claro, bueno, hay peor todavía, porque al menos, o sea, si comparamos si eso se da dentro de un matrimonio de varón y mujer, bueno, al menos vaya que la técnica es inmoral, pero al menos ese hijo va a tener un padre y una madre, ¿no? Pero una figura materna y una figura paterna. En cambio, en una relación homosexual no está eso. O sea, hay algo que, una malicia mayor, podríamos decir, ¿no? José Luis. Cuando hubo de la clonación, que se empezó con un animal que era anatómico, también se decía que posiblemente en el futuro iba a haber clonaciones de seres humanos. Claro. Entonces, ellos si no tendrían los clonados seres humanos en el futuro, podría estirar, que se da. Ellos tendrían armas. Bueno, hasta ahora se haya hecho en seres humanos, ¿ah? No se ha sabido, ¿no? Bueno. Pero había un estudio que si van por ahí los científicos, no sé, escondidos, hicieron algo por ahí. Bueno, se ha dicho, pero no, oficialmente no hay certeza de nada, ¿no? Sí, tampoco está claro si se podrá hacer o no, no sé. Bueno, ahí claro, un tema más complejo, porque en fondo sería alguien genéticamente igual. Claro, genéticamente igual. Entonces, bueno, ahí, no sé, no sabría dar una respuesta. Sin duda que ahí es más complejo el tema, ¿no? Sí. ¿Alguien más iba a levantar la mano por ahí, no? A ver, ¿sí? Igual que la otra vez había un documental de que esta sería prohibida el vientre de alquiler. Bueno, eso se está prohibiendo en muchas partes, porque además que todo esto implica en general un negociado grande, ¿no? Negociado grande, ¿no? Entonces, en muchos lugares hoy día, bueno, yo creo que también un poco algo bueno que, o sea, hay, no sé, hay un feminismo bueno, ¿no? No. Hay un feminismo extremo, sin duda, que propugna el aborto y todo eso, eso no. Pero yo creo que un buen efecto del feminismo ha ido también en la línea que ahora han descubierto en fondo cómo esto de los vientres de alquiler también, en fondo, va contra también la dignidad misma de la mujer, ¿no? Bueno, lo último, ¿va a seguir avanzando, Arturo? En Chile no está vacunado. En varios países de América tampoco. Por ejemplo, en Argentina, una sentencia de la Corte Suprema Argentina lo admitió simplemente por la vía de ese principio. Y aquí en Chile, oficialmente no hay norma que permita el vientre de alquiler que se habla de maternidad subrogada. Claro. Y se plantea la necesidad de regular o no, hay una corriente más bien contraria, pero creo que hay uno o dos fallos en el juzgado de familia donde de alguna manera se hace referencia a la posibilidad de que se recoja esto a una falsa norma legal. Hoy día la tendencia va más bien por el otro lado en este tema, ¿no? En Italia, por ejemplo, fue creo que recientemente prohibida. Claro, y los países no están regulados. Claro. Bien, por eso se habla de maternidad subrogada. Claro. Genera mucha resistencia. Claro. Bueno, tal como decíamos, no todo lo moral, lo técnicamente posible es lícito desde el punto de vista moral,
Y también habría que agregar, no todo lo que está regulado legalmente es lícito desde el punto de vista moral. Bien, entonces con esto hemos terminado los principales temas éticos que tienen que ver con el inicio de la vida humana. Y ahora nos vamos a ir al otro extremo de la vida, al término de la vida humana, terrena. ¿Cómo se llama el término de la vida humana? Muerte. La muerte, ¿no? La muerte. Desde el punto de vista filosófico, ¿cómo se define la muerte? Claro, el alma que deja el cuerpo, ¿no? Y desde el punto de vista médico, ¿cómo se define la muerte? El cese de las funciones vitales. Eso es irreversible funciones Cerebral, claro. Ahí, en general, lo que hoy día implica mayor consenso, pero igual está siendo debatido eso en algunos ambientes, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, hoy día, en general, la opinión mayoritaria dice que cuando cesa la actividad cerebral, o sea, el electroencefalograma plano, ya se puede certificar la muerte, ¿no? Pero no todos están de acuerdo, porque a veces cesa la actividad cerebral, pero hay otros órganos que siguen con funcionamiento vital. Entonces, hay una cierta discusión ahí, ¿no? Hay una cierta, pero en general la opinión todavía más común es esta, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver acá algunos temas, principalmente va a ser el tema de la eutanasia, que es el tema que hoy día está más abierto en nuestra sociedad. A ver, Andrea. ¿Cuál será la palabra clave acá? Yo diría, claro, administrador. Somos, respecto a la vida, somos administradores y no dueños absolutos, ¿no? O sea, solo Dios es dueño propiamente de la vida. Nosotros la administramos. Entonces, el contexto para plantear el tema de la eutanasia, bueno, tenemos que ver el contexto, ¿no? Primero, el progreso de la tecnología médica. O sea, hoy día la medicina ha avanzado y permite prolongar la vida mucho más, ¿no? A través de distintos medios, ¿no? Bueno, eso lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, hoy día la prolongación de la vida, o sea, bueno, ya la misma expectativa de vida ha subido enormemente en nuestra sociedad. O sea, en Chile tengo entendido que la expectativa de vida está por sobre los 80 años para hoy un nacido vivo, ¿no? Más en la mujer que en el varón, pero está por sobre los 80 años. Ese es un dato del contexto, ¿no? Otro dato, bueno, estamos en una cultura que exalta la libertad y la autodeterminación. O sea, en fondo, el concepto que está detrás, o sea, una libertad lo más ilimitada posible y como que yo con mi vida puedo hacer lo que quiero. O sea, bueno, eso de alguna manera también está detrás del tema del aborto, ¿no? O sea, típico argumento, bueno, bien así para la galería, ¿no? Como que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo, ¿no? Bueno, pero... Y también a la vez estamos en un tiempo en que se han ido oscureciendo ciertos valores fundamentales. Una parte, el valor mismo de la vida, ya lo decíamos en la primera clase, ¿no? Esta cultura de la muerte, la cual hablaba el Papa Juan Pablo II. También el sentido del sufrimiento. O sea, sin duda que a nadie le gusta sufrir, a mí tampoco, ¿no? Pero
pero claro, cada vez más está la idea como que, o sea, escapar del sufrimiento a cualquier precio. Un poco una cultura hedonista, ¿no? Que hace del placer como su máximo valor. Y también el sentido del tiempo previo a la muerte. Y eso se ha metido incluso entre gente de fe, entre creyentes, ¿no? O sea, uno le ha escuchado a gente muy buena, creyentes, piadosos y todo, que dice que el ideal sería morirse sin darse cuenta, o sea, así de repente, ¿no? Durmiendo, ¿no? Claro. Y bajo una mirada de fe, bueno, o sea, es bueno y saludable tener una preparación inmediata para la muerte. Porque si la muerte es el juicio de Dios, bueno, si bien uno siempre debería estar preparado, pero poder tener una preparación más inmediata es algo saludable para el alma. Hay unas letanías que hoy día bueno, todavía existen, ¿no? Que decían, de la muerte repentina, líbranos, Señor. Justamente porque esa muerte repentina no nos permite esa última preparación. Estos son, en fondo, factores que están en nuestra cultura, en nuestro tiempo, ¿no? Que hay que tener, en fondo, son como datos de fondo para el tema que vamos a ver. Y si nos detenemos un poco más en el oscurecimiento, el valor sagrado de la vida, bueno, ya lo dijimos, la absolutización de la libertad, y también esa perspectiva utilitarista, o sea, como que la vida es digna de calidad. O sea, como fondo si esta vida no sirve, bueno, llevado a una perspectiva económica, si no produce, si es una carga para la sociedad, ya no sería, bueno, no es útil, por tanto, podría ser prescindible. Bueno, detrás de las leyes eugenésicas de los nazis también había un poco esta perspectiva utilitarista. No solamente era el mejorar la raza, sino eran vidas que iban a significar una carga económica para la sociedad. Entonces, bueno, eso, y entonces hay una tendencia en fondo a decir como que la dignidad de la vida humana dependiera de ciertas condiciones. En los hospitales, algunos profesionales analizan el demanda de las personas con efectos de los familiares si le someten a un tratamiento para procurar mejorar al paciente o para dejarlo morir. Y piden esa autorización. Claro. Vamos a ver el tema de los tratamientos, porque, claro, no hay obligación. Vamos a ver qué tratamientos hay obligación moral de seguir y cuáles no. Pero es verdad lo que usted dice, es cierto, ¿no? Bueno, también hay como una errónea comprensión de la compasión, o sea, y nuevamente como rebajar el valor de la vida humana al mismo nivel que un animalito, porque, claro, un animalito no ya está sufriendo, ya mejor que no siga sufriendo, y muchas veces lo sacrifican, ¿no es cierto? Pero el ser humano está al mismo nivel, evidente que no, ¿no? Evidente que no. Bueno, y en general una sociedad que ha exacerbado el individualismo, ¿no? Entonces, esto un poco, ¿no? Los factores culturales, podríamos decir, que han ido poco a poco oscureciendo ese valor sagrado de la vida humana. Bueno, en la primera clase yo les di algunas cifras respecto a la eutanasia, ¿no? Que hoy día, el año pasado, en Holanda,
ya él era el 5, algo por ciento de las muertes habían sido por eutanasia, lo que es mucho. O sea, cada año va en aumento, ¿no? También yo he escuchado que ha pasado que como incluso se puede practicar a veces la eutanasia sin el consentimiento del paciente, sino con el consentimiento de terceros, de familiares. Hay algunos ancianos que en los últimos años de sus días se van a Francia o a Alemania ante el miedo de que les puedan decretar en algún momento la eutanasia. ¿Cómo? Entonces, ante un enfermo, ¿cuál es el deber de la medicina? Curar si es posible, cuidar siempre. O sea, curar si es posible, no siempre va a ser posible, ¿no? Por muy avanzada que esté la medicina, tiene un límite como todas las cosas humanas, pero cuidar siempre. Cuidar siempre. Y en ese cuidar siempre, bueno, es fundamental el saber estar junto al enfermo. Y ese saber estar, pues no solamente el personal médico, sino también los familiares, la comunidad. El enfermo necesita cuidados médicos, pero también calor humano. A veces no se puede hacer más. Pero yo creo que si alguno de ustedes ha estado enfermo, o sea, el saber que hay gente que está preocupada por uno, que no lo dejan botado, por así decir. Más que, lo vamos a ver, detrás de la lógica de la eutanasia, está poco a poco, en fondo, va metiéndose la idea de como que el enfermo, el anciano, el terminal, es una carga, molesta, e incluso llega al punto en que es un lugar donde la eutanasia está legalizada, y que ese enfermo que se niega a la eutanasia puede llegar a decir, bueno, yo soy un egoísta, estoy pensando en mí, pero no pienso en mis familiares para los cuales soy una carga, en la sociedad para la cual soy una carga. O sea, es una lógica perversa, ¿no? Bueno, y el enfermo, sobre todo, necesita esperanza. De una frase, un documento del... para este tema de la eutanasia, bueno, hay varios temas, está el Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, pero hay un documento reciente, del año 2020, que se llama el Buen Samaritano, el Bonus Samaritanus, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es bien, muy interesante, muy iluminador sobre este tema de la eutanasia. Entonces, bueno, dice esta frase bonita, ¿no? Dice, el dolor es existencialmente soportable solo donde hay esperanza. Bueno, y el estar es uno de los signos del amor, o sea, el amor al prójimo, el amor hacia el familiar necesitado, bueno, muchas veces se va a expresar simplemente en el estar, en el acompañarlo, en el tomarle la mano, en el rezar por él o con él. Porque en fondo, ¿por qué digo todo esto? Porque detrás de un enfermo que pueda pedir para sí la muerte, ¿no? Que muchas veces ese pedido esconde, en fondo, un deseo de ser acompañado, no ser dejado solo. No ser dejado solo por la medicina, porque a veces también, o sea, cuando ya no hay nada que hacer, como que la medicina se desentiende, a veces. Bueno, y sobre todo, ser acompañado por sus seres más queridos, ¿no?
O sea, tener a alguien que esté con él. La Madre Teresa de Calcuta, bueno, ustedes saben que ella por años se dedicó, bueno, con sus hermanas ahí en la India, a auxiliar y recoger a los moribundos que morían en las calles de Calcuta, que morían en la calle, literalmente, ¿no? Y ella cuenta, ¿no? De más de alguna vez que alguien que le dijo una vez, a ella le empezó mucho, fue al comienzo su apostolado, ¿no? Un hombre que le dijo, yo he vivido toda, después que ella lo recogió, que lo llevó al hogar que había abierto, ¿no? Y que lo cuidaron, así sus últimos días, ese hombre antes de morir le dijo, yo viví toda mi vida como un animal, pero puedo morir como un ser humano. Bonito eso, ¿no? Entonces, detrás del deseo de morir, o el pedido de la eutanasia, muchas veces en el fondo eso esconde un deseo de no ser dejado solo, de ser acompañado, ¿no? Bueno, antes de pasar a la eutanasia, más en general el suicidio. A ver, ¿quién lee? Cecilia. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y urbana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor de Dios vivo. Esta es una cita al Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Como dice acá, es contrario a 3 tipos de amores. ¿Cuáles son estos 3 tipos de amores? A sí mismo, al prójimo y a Dios. O sea, a sí mismo, porque hay un sano amor a sí mismo, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Pero al prójimo, ¿no? Eso es, porque en una familia en la cual ha habido un suicidio, es un dolor que nunca se borra totalmente, ¿no? Y genera culpabilidad, preguntas, o sea, ¿qué hicimos? ¿Qué nos faltó hacer? ¿Cómo no nos dimos cuenta? O sea, genera mucho dolor en una familia, ¿no? Bueno, y contra Dios, evidentemente, porque Dios es el dueño de la vida, ¿no? O sea, claro. Bueno, el suicidio es un pecado objetivamente grave. Ahora, claro, la Iglesia igual reza por los suicidas, pide para ello la misericordia de Dios, porque bueno, también hoy día, con el avance de la psicología, se sabe que detrás, no siempre, pero detrás de un suicidio pueden haber trastornos graves, ¿no? Y esos trastornos graves pueden disminuir no la responsabilidad personal, o sea, la culpabilidad personal, ¿no? O sea, en el fondo la libertad del acto, en otras palabras, ¿no? O sea, siendo el acto objetivamente un pecado grave, pero la Iglesia suspende el juicio sobre el destino eterno de la persona. O sea, si alguien a plena conciencia, con plena libertad, sin ningún trastorno, se suicida, sin duda uno diría la condenación eterna, ¿no? Porque el último acto de su vida, rechazar el don de la vida, con todo lo que sería la condenación eterna. Pero la Iglesia suspende el juicio, se lo deja a Dios, por eso que decía, ¿no? Porque probablemente en algunos o en muchos casos la libertad esté muy disminuida por trastornos psíquicos o... Sí. Y también la posibilidad, en el caso en que alguien plenamente consciente, cuando está expirando, haga un acto de contrición en ese momento, puede ser. Bueno, habría que ver si alcanza, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Sí. Por eso, bueno, la Iglesia suspende el juicio, reza por todos los suicidas, los encomienda a la misericordia de Dios, ¿no? Pero no quita que objetivamente es un acto grave, ¿no?
Bien. Y entramos acá a la eutanasia. En la palabra eutanasia, ¿de dónde viene? Sí. Claro. ¿Qué significa eu? Claro. Sería buena muerte, así es etimológicamente, ¿no? Etimológicamente. Bueno, la eutanasia propiamente, que bueno, vamos a más distinciones vamos a hacer el viernes próximo, ¿no? Pero propiamente la eutanasia en realidad puede ser de dos modalidades, ¿no? Lo que se llama el suicidio asistido y lo que se llama, digamos, y lo que es la eutanasia directa, ¿no? Porque por eutanasia directa digo yo, por ejemplo, una inyección letal. Se hace una inyección que le causa la muerte en segundos al enfermo, ¿no? En cambio, el suicidio asistido es cuando se ayuda a que el enfermo se suicide por sí mismo, ¿no? O sea, bueno, ambas cosas caen dentro de la calificación moral de la eutanasia, ¿no? Entonces acá, bueno, el Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II, dijo lo siguiente, Serana. Por eutanasia, el sentido verdadero y propio se debe entender inacción u omisión que por su naturaleza y en intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Claro. Una acción u omisión que tanto en su naturaleza como la intención causa la muerte. Bueno, cualquier dolor cada vez se va interpretando de manera más amplia, ¿no? Dolor físico extremo, después dolor moral, porque hoy día también en creo que en Holanda se plantea también la eutanasia para casos de si alguien que está, por ejemplo, con un trastorno psicológico, psiquiátrico severo, que ya el vivir mismo le causa dolor, existe la posibilidad de la eutanasia. O sea, lo mismo que el aborto, ¿no? Que decíamos, el aborto se parte por casos límites y después se va ampliando el supuesto o interpretando de modo más amplio. Con la eutanasia ha pasado lo mismo, ¿no? Hace tiempo atrás en la televisión mostraron a una niña de 8 años que ella tenía la eutanasia porque estaba demasiado enferma, su cuerpo la pudo no Claro. Acá en Chile no, al menos, todavía, ¿no? A ver, entonces, como digo, es una acción, una inyección letal, por ejemplo, ¿no es cierto? O una dosis de fármacos. Bueno, dosis de fármacos podría ser una forma de suicidio asistido, que se le dan los fármacos al enfermo para que se suicide. U omisión. Bueno, este tema lo vamos a ver con más detalle el viernes, ¿no? ¿Qué omisión se considera eutanasia? Porque no toda omisión, vamos a ver que hay cosas que sí se pueden omitir y otras cosas que no. Pero eso lo dejamos para el viernes, ¿no? Estamos a 1 minuto y medio, parece. Entonces, tanto la acción como la omisión, por su naturaleza y la intención, causa la muerte. O sea, tiene que estar orientado el acto a causar la muerte. O sea, yo dejo de hidratarlo para que muera, ojalá en 24 horas. O le coloco la inyección letal, bueno, para que muera, ¿no? Con el fin de eliminar cualquier dolor. Bueno, y la calificación moral que dio el Papa, bueno, la confirmó el Papa, la Evangelium Vitae. A ver, Marcelo. Ya, calificación moral. Confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Claro. Una grave violación de la ley de Dios, del no matar, el no matar, en cuanto a eliminación deliberada, es decir, consciente
y por tanto moralmente inaceptable de una persona humana. Bueno, con esto terminamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.